9, que es de PCR. Habíamos hablado, como les decía yo, de las ventajas y de las desventajas de los PCR. Nos faltaba hablar sobre los controles de PCR. ¿Qué control se usa? Ningún experimento es válido si no tiene controles, uno o más controles. Ya, entonces, uno de los controles es sin templado, o sea, que no va a tener el ADN molde. ¿Ya? ¿Se entiende? Este va a ser sin templado. Sin templado significa sin ADN molde. Entonces, si no tengo algo que copiar, el resultado correcto debería ser que no hay producto. ¿Ya? Si llega a haber algún producto, significa que tengo ADN contaminante en alguno de los reactivos. O no hubo cuidado al pipetear o cualquier otra cosa. ¿Ya? Pero principalmente hay ADN contaminante, ¿ya? Hay ADN contaminante, porque si tú no tienes algo que copiar, si tú no tienes ADN templado, entonces no te debería aparecer ninguna amplificación, ¿ya? Por favor, me van preguntando. También tengo que tener un control positivo. Esto no es posible en todos los PCR, pero debería haber un producto que demuestre que todos los reactivos funcionan y debería verse ese producto. Por ejemplo, perdón, por ejemplo, hay trocitos de ADN que nos van a permitir descubrir si está correcto los DNTP, si están correctos la TAC polimerasa y todo lo demás, ¿ya? Entonces, yo utilizo ese ADN y me tiene que dar una sola banda, que me va a estar indicando que está funcionando todos los reactivos del PCR. También puedo hacer un control de primers, donde vamos a usar el molde, o sea, el templado, el ADN molde, pero se va a agregar uno u otro primer. O sea, primero agregamos uno y después en la otra reacción agregamos el otro. Entonces, el resultado correcto es que no haya amplificación cuando hay uno solo de los primers. ¿Ya? Si el primer se pega a lugares que no son específicos, va a haber amplificación. No sé si me entienden. Por favor, pregúntenme si me van siguiendo con la idea. Voy a repetir esta última porque es medio difícil de entender. Bueno, cuando ustedes tienen un partidor para un primer para el 5' y un primer para el 3'. Si ustedes usan solo un primer, no debería haber amplificación, ¿ya? Si usan un primer y hay amplificación, significa que el primer se está pegando en cualquier parte, ¿ya? Y está produciendo entonces trocitos inespecíficos. ¿Y cómo estamos? Este de arriba sería un control negativo. Este es un control positivo y este es un control de primers. Cuando uno hace un PCR, casi nunca hace el control de este tipo de cosas, ni el negativo, ni el positivo, ni el de primers. Pero siendo bien quisquilloso, uno podría hacer el control de cada una de estas cosas. Por lo menos podría hacer el control negativo y el control de primers. El control positivo es más difícil porque hay que tener un ADN que amplifique con los reactivos.
Y hay variaciones de la PCR. Por ejemplo, hay una PCR que empieza en caliente, ¿ya? O sea, nunca la reacción va a estar a baja temperatura, ¿ya? Se llama Hot Start PCR, ¿ya? Y entonces este PCR está siempre empieza con alta temperatura y más encima hay enzimas polimerasas que tienen un anticuerpo que les impide empezar a amplificar hasta que se desnaturalice el ADN de la reacción, ¿ya? O sea, lo que hacen aquí para evitar, para evitar amplificación inespecífica es que cuando la temperatura esté a 95 grados Celsius o 94, depende del termociclador que usen, recién ahí se activa la ADN polimerasa, ¿ya? Entonces empieza inmediatamente la desnaturalización y empieza todo el ciclo. No pasa por un estado en donde a baja temperatura, supongamos que a 25 grados Celsius, la ADN pol podría copiar algún pedazo inespecífico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se obliga con un anticuerpo específico que cuando sube la temperatura, solamente ahí se activa la ADN pol. El RT-PCR, bueno, primero les voy a comentar que el ARN es muy lábil. Cuando se hace extracción de ARN, es muy fácil que se deteriore, que se descomponga, que se eche a perder. Entonces, los científicos inventaron, bueno, descubrieron primero una enzima que era capaz de sintetizar ADN a partir de ARN. ¿Ya? ¿Me van siguiendo un poquito con la idea? Generalmente, el ADN se copia hasta ARN, ¿no es cierto? Y desde ARN yo sintetizo las proteínas, ¿ya? Pero se descubrió una enzima que era capaz de, a partir de ARN, sintetizar ADN, ¿ya? Esa enzima se llama transcriptasa reversa. Si no la tengo, se las voy a anotar. Ya, entonces, esa enzima que hace esa reacción, le voy a poner un asterisco con un circulito, esa enzima que hace esa reacción se llama transcriptasa reversa. Reversa, ¿ya? Entonces, esta enzima es capaz de, a partir de ARN, transformarlo en ADN, que pasa a llamarse ADN-C, ADN copia. ¿Ya? Ya. Este RT-PCR sirve para cuando uno quiere ver qué gen se está expresando. O sea, yo podría tomar, lo que yo hago es extraer todo el ARN, lo copio a ADN para que me quede más estable, y poder hacer más experimentos con él. ¿Ya? Si yo experimento directamente con el ARN, se va a degradar muy rápido y probablemente no alcance a tener resultados. Ahora, yo estoy extrayendo ARN total y dentro de ese ARN total está el ARN mensajero. El ARN mensajero es el que me va a estar dando la información para sintetizar proteínas.
Por lo tanto, si una proteína, si un gen se está expresando en proteína, va a haber ARN mensajero de ese gen. Esa es la idea, ¿ya? Los dos pasos son, el primer paso es la transcripción reversa, donde a partir de ARN generamos ADN C con la transcriptasa reversa, ¿ya? Entonces, lo primero que se hace es purificar el ARN y de ahí la transcripción reversa. ADN-C o cDNA. Y esto no es necesario que ustedes lo sepan, porque lo que se hace entonces es tener un ARN y se sintetiza un oligonucleótido que tenga DT, o sea, que tenga muchas timinas. Porque si ustedes se acuerdan, no sé si se acuerdan de eso, si no se lo explico, ¿recuerdan ustedes cómo se procesa el ARN en el núcleo eucariota? Voy a hacer una pizarra para explicarlo, ¿ya? Porque es muy importante que ustedes lo tengan claro eso. Entonces voy a hacer mi pizarrita. Ya. Si este es el núcleo, aquí está el ADN, ¿no es cierto? Aquí está el ADN, ya. Yo copio el ADN y lo copio hasta un pre-ARN mensajero, ¿ya? Estamos hablando de los eucariotas. Un pre-ARN mensajero. Y dentro del núcleo, este pre-ARN mensajero tiene que ser modificado. Se le hacen 3 modificaciones. El splicing. ¿Alguien se acuerda de lo que es el splicing? Corte de intrones y empalme de exones. Recuerden que los eucariotas tienen genes que traen intrones y exones. Perdón. Los intrones son segmentos de ADN que no tienen la información para generar ni una proteína ni una ARN, ¿ya? Y los exones son los que sí tienen información codificante, es decir, tienen información para sintetizar la proteína o una ARN. Por lo tanto, yo tengo que cortar los intrones y tengo que unir los exones, ¿ya? Eso es el splicing. El número 2, no sé si van en esta secuencia, pero por lo menos son 3 las modificaciones, es adicionar un grupo metilo, que es el CH3, en una guanina en el 5'. ¿Ya? Ya les voy a explicar por qué se hace eso. Y la tercera modificación es agregar cola de poliadenina en el 3' del pre-ARN mensajero, ¿ya? Entonces, este pre-ARN mensajero tiene intrones, tiene exones, ¿no es cierto? Entonces se hace el splicing, se le agrega aquí en el 5' un grupo CH3, que este pasa a llamarse capucha o capuchón, ¿ya? O capucha, o bien cap nomás, ¿ya? Y después en el 3' se le agrega la cola de poliadenina. ¿Por qué se hace esto? Aquí, una vez que ya tiene estas 3 modificaciones,
estamos hablando del ARN mensajero maduro. ¿Ya? Y es este el que sale al citosol. Entonces, cuando yo tengo mi ARN mensajero maduro, sale al citosol. ¿Ya? ¿Y por qué me doy el trabajo de agregarle un CH3 y una cola de poli A? En el fondo lo estoy disfrazando. ¿Por qué? Porque en el citosol hay muchas ARN-asas, que son enzimas que degradan ARN. Estas enzimas, cuando se acercan a este ARN maduro, buscan por el 5' y resulta que encuentran una guanina que tiene CH3. En el 5' tiene una guanina con CH3 y no la reconocen, por lo tanto no la degradan. Ya, se van por el 3' ahora. Y en el 3' hay adenina, 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 etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Una cola de poli A. Entonces, empiezan a degradar y empiezan a comer adenina, 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 etcétera, pero no llegan al mensaje. ¿Ya? No llegan a la región codificante. Si el ARN no hace estas 3 modificaciones, no podríamos obtener la expresión génica, ¿ya? No podríamos ver que se exprese la proteína. Entonces, en el caso de la transcripción reversa, se hace un templado, este templado, que es nuestro ARN, ahora el templado va a ser ARN mensajero, le vamos, porque es el que nos interesa, no nos interesa el resto de ARN. Entonces, a este ARN mensajero sabemos que tiene la cola de poli A, cola poli A en el 3', ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un oligonucleótido de T, o sea, un primer de T, ¿ya? De T. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a hacer un primer que tenga timina, 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 etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que se pegue en el 3' al ARN mensajero. Enseguida uso la enzima transcriptasa reversa y como ya tengo el primer, se produce entonces la generación de un híbrido que va a ser de ARN mensajero y DNA, ¿ya? Y voy a tener entonces finalmente mi propio DNA. ¿Por qué? Porque después yo degrado el RNA mensajero y me queda solamente el ADN, ¿ya? Y este ADN, después yo le hago la otra hebra para que quede de doble hebra, y este es mi ADN-C. Chicos, ¿me cuentan cómo vamos? ¿Se entiende? ¿Se perdieron en alguna parte? No sé, yo quedé colgado en cuando explicó lo de el núcleo de la eucariota, del ARN ¿Acá? mensajero, del splicing. Sí, después, ¿para qué explicó eso? No, no entendí. Ah, ya. Yo expliqué esto para que ustedes entendieran por qué se hace un óligo de té. Timina es complementaria con adenina. Entonces, yo les tenía que explicar esto para que supieran que tiene una cola de poliadenina en el 3', el ARN mensajero. Entonces, si yo sé que tiene una cola de poliadenina, yo genero un primer que tenga puras timinas y se va a pegar con este. Y de aquí en adelante puedo empezar a sintetizar el ADN a partir del ARN con la transcriptasa reversa. ¿Sí? ¿O todavía no? Vuelve a preguntar nomás si no quedas claro. ¿Qué otra pregunta habría, chicos?
Vamos a resumir. Ya. ¿Cuáles son los dos pasos? Primero, el primer paso, perdón, se me fue el dedito. El primer paso es la transcripción reversa sobre ADN, sobre ARN mensajero, lo que se llama sintetizar el cDNA. Entonces, en este paso, yo voy a tener mi ARN mensajero. En realidad yo tengo un ARN total, porque yo extraigo ARN, ¿no es cierto? Tengo un ARN total. Y para poder captar solo el ARN mensajero, yo hago este primer de oligo DT, o sea, un primer de puro DT, de puro timina, 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 timina. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, con la enzima transcriptasa reversa, yo empiezo a copiar ahora, ¿ya? Y voy a tener un híbrido que va a ser el ARN mensajero y la molécula de ADN que acabo de generar, ¿ya? Entonces, posteriormente, ¿qué me queda? Sacar el ARN mensajero, ¿ya? Degradar este ARN mensajero y me va a quedar una hebra de ADN, ADN-C. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esta hebra le hago la hebra complementaria, ¿ya? Y ahora tengo mi ADN-C completo. Y este ADN me está diciendo qué genes se están expresando. ¿Por qué? Porque si un gen se está expresando, significa que va a tener o sea, va a tener ARN mensajero de ese gen. Chicos, díganme si se entiende. ¿Sí ¿Dudas? se entiende, profe? Por favor, pregunten nomás, no tengan problema. Ya. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una transcripción reversa, donde a partir de ARN se sintetizó cDNA. ¿Ya? Ya esto se le llama RT-PCR semi-cuantitativa. ¿Ya? Semi-cuantitativa. Ya les voy a explicar por qué. Fíjense que hoy en día ya esta técnica no se usa porque fue reemplazada por el PCR en tiempo real. ¿Ya? Pero para que tengan una idea de cómo era, lo primero que se hacía era buscar un control interno. Por ejemplo, podía ser un gen que siempre se estuviera expresando, como por ejemplo el gen 35S, que siempre se está expresando, siempre hay ribosoma. Primers del gen de interés y del control interno, y cuantifico las bandas relación gen-control interno. ¿Ya? O sea, lo que yo hacía era extraer el ARN total. Luego, con la cola de poliA, yo seleccionaba con el primer de timina solamente los ARN mensajeros. Y después ese ARN mensajero era transformado en ADN-C. ¿Por qué es necesario transformarlo en ADN-C? Porque el ADN-C es más estable y es más fácil trabajarlo y no se nos degrada con tanta facilidad. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en la letra C, células no tratadas, que serían el control. El LPS serían células expuestas a 100 microgramos por ml de LPS. Y ARDC son acídico ribosomal, o sea, esto es fosfoproteína acídica ribosomal, que es el control interno para normalizar el RNA mensajero inicial, para ver
para ver cuánto ARN hay en cada muestra. Lo ideal es que salga una cosa como esta, o sea, que la bandita sea más o menos igual entre los tres casos. Si la bandita del control es igual, nos quiere decir que hay la misma cantidad de ADN-C, es decir, de ARN en cada muestra. Luego le realizo el PCR del gen que estoy buscando si se expresa o no, ¿ya? Y si se expresa, me va a aparecer una bandita, ¿ya? Pero yo no puedo saber cuánto de ese gen se está expresando. Solamente puedo decir que es comparativamente, hay una expresión y que quizás se está expresando más este que este, porque a veces la banda sale súper oscura. Entonces ahí uno dice, ah, este gen se está expresando mucho más que este. O en esta bacteria se está expresando mucho más el gen que en esta bacteria de Escherichia coli. Entonces se usa un control solamente para ver las cantidades de RNA que sean iguales. Entonces, así, si yo obtengo diferencias de expresión, voy a poder validarla. Pero como les digo, eso ya no se usa. Creo que ya casi no se usa. Llegamos al PCR en tiempo real. En este caso, se analiza toda la cinética de la reacción. O sea, hay detección y cuantificación de cada ciclo mediante reporteros fluorescentes. La fluorescencia, o sea, se va a agregar, yo les voy a explicar cómo. La fluorescencia es emitida en forma proporcional a la cantidad de producto formado en cada ciclo de PCR. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo más fluorescencia, se está formando más ADN. Si tengo menos fluorescencia, se está formando menos ADN. ¿Ya? Y eso se puede cuantificar. Entonces, voy a necesitar un ADN molde, como siempre, primer, como siempre, Taq polimerasa, DNTPs, cloruro de magnesio, un buffer y fluorocromo. ¿Ya? Fluorocromo. Entonces, el fluorocromo va a permitir que se marque la cantidad de ADN que se va formando. ¿Ya? Estos son los tubitos que tienen la mezcla que tenemos acá. Esta mezclita que tenemos aquí está en cada uno de estos tubitos. Entonces, estos tubitos se van moviendo y va pasando un láser que va viendo la fluorescencia y la va registrando. ¿Ya? Esto no se ve obviamente, uno no ve esta parte. Y la fluorescencia se va registrando en gráficos que van dejando distintos pics. Entonces, aquí tenemos un PCR convencional donde lo único que uno puede ver es cuánto producto se formó al final. En cambio, el PCR en tiempo real me dice cuánto producto se fue formando en cada ciclo. ¿Ya? En cada ciclo. Y me da un valor de ese ADN. Me dice cuánto ADN se formó. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el fluorocromo se adhiere al ADN. Entonces, mientras más ADN hay, más fluorescencia va a haber. ¿Ya? ¿Qué ventajas tiene el PCR en tiempo real? Es súper sensible, permite cuantificar porque te da un valor de cuánto ADN se produjo, te permite monitorear todo el procedimiento porque te va mostrando estos gráficos que te van diciendo qué es lo que va pasando en cada una de los ciclos de amplificación. Se disminuye el riesgo de contaminación, se automatiza,
Los amplicones pueden ser muy pequeños, pero igual los detecta. Los amplicones, recuerden que es el fragmento que se genera con el PCR. Y también permite hacer transcripción reversa. ¿Ya? O sea, es súper bueno. De hecho, hoy en día lo que más se usa es real-time PCR, ¿ya? PCR en tiempo real. Lo que cuesta mucho en un PCR en tiempo real es la calibración del equipo. Para calibrarlo hay que hacer un montón de cosas y hay que usar un gen que se exprese siempre. Por ejemplo, un gen del ribosoma, que siempre tiene que haber ribosoma en la célula. Entonces, podemos tomar un gen del ribosoma y generar lo que se llama un umbral, o sea, generar primero una línea base a partir de la cual uno pueda decir, a partir de esta línea base empieza a producirse ADN. De aquí para abajo es solamente fluorescencia del fluorocromo, no tiene nada que ver con el ADN, ¿ya? Y fíjense los controles que se usan. Por ejemplo, un control de actina, que siempre tiene que haber actina en el citoesqueleto, de la ARN, esta enzima, la GATPH, que siempre se expresa, y la microglobulina, que también siempre tiene que estar expresándose. Esto va a depender de la especie que se use. Bueno, hasta aquí alguna consulta, porque ahora vamos a ver cómo se usa el PCR en el COVID. Ya. Sabemos que tenemos que detectar el virus, ¿no es cierto? Y este virus es de ARN. Por lo tanto, se puede hacer una detección por RNA, que ya vamos a ver cómo se hace, o bien se puede hacer una detección por antígeno. El virus generalmente tiene una cubierta proteica y el material genético, ¿ya? El cuerpo va a reaccionar a estas proteínas, que las va a reconocer como ajenas y va a generar anticuerpos. Y estas proteínas son antígenos, ¿ya? Entonces, cuando se usan vacunas tradicionales, por ejemplo, la Sinovac y no recuerdo la otra, lo que se hace es tomar el virus, atenuarlo, o sea, por ejemplo, pasarlo por una especie de tratamiento calórico, o sea, dejarlo ahí a medias, ¿me entienden? A medio morir saltando, que no tenga la capacidad de infectar. Eso es en el fondo lo que hacen, ¿ya? Que no tenga la capacidad de infectar, pero sí que tenga la cubierta proteica. Entonces, se te inyecta este virus atenuado en la vacuna, el virus no te enferma, pero sí el cuerpo puede producir anticuerpos contra estas proteínas del virus. ¿Ya? Bueno, entonces nosotros vamos a ver justamente la detección por PCR, donde vamos a tener una muestra de secreción de la vía aérea, o en el caso de los anticuerpos, se toma una muestra de sangre. ¿Ya? Aquí tenemos en el eje X los días desde la infección, ¿ya? Y vamos viendo que hay un periodo de incubación, después debilitamiento, convalecencia, ¿ya? Entonces, el periodo de incubación puede variar de 0 a 7 días. La enfermedad misma puede darte entre los 7 y los 14 días, hasta los 20, 21 días. Y una posenfermedad que vendría siendo la convalecencia entre los 21 y los 28 días. ¿Ya? Entonces, aquí vemos cómo va cambiando el ARN
del virus y el antígeno, ¿ya? Vemos que en el tiempo de incubación va a aumentar muchísimo, porque ahí es donde está creciendo dentro de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo vemos que recién en esta etapa, a los 7 días, empezamos a generar anticuerpos, ¿ya? Y después a los 14 días generamos otro tipo de anticuerpos que son los que van a permanecer en la sangre. Por lo tanto, es importantísimo vacunarse, ¿ya? Por si acaso alguno de ustedes todavía no se vacuna. El RT-PCR o transcriptasa reversa, pero en real time, o sea, ustedes toman el ARN del virus, ¿ya? Toman la muestra, le extraen el ARN, ¿ya? Y de ahí lo copian a ADN-C. Y sobre este se hace el real-time PCR, que es un PCR en tiempo real que les va a dar un valor exacto de cuánta infección hay, ¿ya? En este caso, se usa un estándar que es el Gold Standard, que sirve para diagnosticar el COVID. Y viene un kit, es llegar y generar la mezcla de ingredientes. Aquí tenemos, por ejemplo, una muestra de anticuerpos, ¿ya? Que se toma la sangre, se pone aquí la gotita de sangre y les va a dar los valores, no un valor, sino que les va a dar presencia o ausencia de anticuerpos. Si hay presencia de anticuerpos, está indicando que está infectada la persona, ¿ya? Lo mismo aquí. Aquí están usando antígenos para detectar si es que está presente o no el virus, y vemos que al medio tiene 2 líneas, lo que nos indica que es una muestra positiva, que la persona está infectada. Ya, y veamos cómo se utiliza entonces el PCR en el coronavirus específicamente. Se toma un frotis de la parte interna de la nariz o del fondo de la garganta, fondo de la garganta. La muestra se lleva a analizar al laboratorio, como es obvio, ¿no es cierto? Entonces se extrae todo el ARN viral. O sea, se toma la muestra de mosquito y se le extrae el ARN total, ¿ya? Que si el mosquito está infectado, va a tener ARN viral. Si no está infectado, no va a tener ARN viral. Y con la transcriptasa reversa o inversa, el ARN es llevado hasta ADN, que se llama ADN-C. ¿Ya? Luego, este ADN-C vamos a usar unos primers que están diseñados para unirse a zonas específicas del genoma del virus. Como ya se tiene secuenciado el virus, se hicieron primer para este virus. ¿Y qué es lo que pasó? Que después entonces se pegan estos partidores y se puede producir la amplificación por PCR, ¿ya? Y se pueden obtener millones de copias de ADN viral, si es que el ADN viral está presente. Como se trata de un real-time PCR, se usa fluorocromos. Ese tinte que dice ahí es fluorocromo. Entonces me va mostrando el tinte que se pega en el ADN, me va mostrando, perdón, me va mostrando, mientras más tinte hay, o sea, mientras más fluorocromo, más fluorescencia hay, más fluorescencia, más ADN, y esto me implica que hay más ARN viral
por lo tanto la persona va a estar enferma y te puede detectar, permiso, voy a retroceder un poquito, te puede detectar incluso en qué etapa de la enfermedad está, ¿ya? De acuerdo a la cantidad de anticuerpos que presente, puede detectar en qué parte de la enfermedad está. O sea, en el fondo, la cantidad de ARN me va a decir, la cantidad de ADN me va a decir si la persona tiene la infección o no. Y ahí está explicado, ¿no es cierto?, lo que yo les decía. Al unirse se produce fluorescencia, ¿no es cierto?, que muestra la presencia del virus. Y puede haber test positivos y negativos, y aquí es donde empieza el problema. Cuantas más copias del ADN viral se producen, mayor es la fluorescencia. Si la fluorescencia supera cierto umbral, el test da positivo. ¿Ya? O sea, si este es el umbral, debajo de este umbral, o sea, hasta ahí se considera negativo. ¿Por qué? Porque esta fluorescencia que está emitida aquí se puede explicar por fluorescencia propia del fluorocromo. ¿Ya? O sea, porque está en el tubo el fluorocromo. Nada más. No porque se haya pegado al ADN. Si la fluorescencia supera el umbral, o sea, desde aquí hacia arriba, si supera el umbral, ahí estamos hablando de que es positivo porque hay presencia viral. No sé si me entienden. Esto es ruido. Todo esto de aquí abajo, esta fluorescencia de aquí, es ruido. Tiene que superar el umbral para que pueda decirse que hay virus. ¿Ya? En el negativo va a ser este que sale aquí y también puede ser este o este. ¿Ya? También puede haberse encontrado esa fluorescencia y en todos esos casos es negativo. Solo es positivo cuando supere el umbral. ¿Qué problema hay con los test actualmente? Están escaseando los reactivos. Como se produjo un estallido, una alta demanda, entonces algunos países no han alcanzado, o sea, los países más desarrollados, que son los que hacen los reactivos, no han alcanzado a fabricar a la velocidad que se requería, aunque ahora está estable la situación. Los test son lentos, los resultados del test tardan varias horas en llegar. Entonces se limita el número de test que se pueden realizar, a pesar de que un termociclador puede permitir poner, por ejemplo, 50, no sé cuántas muestras más puede permitir poner. Va a depender del termociclador. Y también, en algunos casos, porque el ARN se deteriora fácilmente o porque se contamine, puede darnos falsos positivos o falsos negativos. ¿Ya? Y sobre todo cuando se hace rápido el PCR, el real time o el PCR común y corriente. Se pueden cometer muchos errores en pipetear, por ejemplo, en una no puedes haber pipeteado la enzima, en otra puedes haberle puesto un ADN que no correspondía, etc. ¿Ya? Entonces, por eso también se dan los falsos positivos y falsos negativos. Chicos, ¿preguntas? ¿Está muy difícil?